relación a eso. Ahora, aquel que con su gana quiere hacer algo que es mentira, pues ya es con su gana, ¿verdad? Ahí pues cada quien tiene derecho a hacer, por eso, bueno, le doy un versículo. No emiten las tradiciones del mundo. Así dice la Biblia. Pero tampoco Dios nos obliga. Ya es uno. Pero mejor metámonos a hablar de señales. Porque ciertamente, ¿cuántos creen que Cristo viene? Fíjese, en este año hay 2 señales de luna roja. Es decir, en este año y el otro año se dan 2 señales. Y son bien cardíacas. Eso sucedió en el 1440 y algo, un eclipse tetra. Y el eclipse tetra son cuando hay consecutivamente 4 lunas rojas. Y eso pasó. Y después de eso hubieron ciertos eventos que se dieron en la tierra. Eso lo prediqué ya hace como unos 6 meses atrás en cuanto a las señales del sol. Ahora viene, fíjese, y el 14 es muy bueno. Bueno, usted sabe que ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Bueno, de ahí salió Israel. ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12. Eran 12 y nació una mujer, Dina, a quien la violaron. Pero en aquella época no contaban las mujeres, eran 12. Pero vea lo que le voy a decir, ahí hay un 14. Es decir, que uno de los hijos, que fue el que dio la orden de matar a los que habían, al pueblo de los que habían violado a la hermana, lo excluyeron y lo sacaron y perdió su herencia en Israel. Y el primogénito, también lo quitaron porque se subió a la cama de su padre. Y lo quitaron. Y ve al viejito baja con, según él ya habían muerto sus hijos, su hijo el que andaba usado por Dios. Y resulta que José tuvo 2 hijos y Jacob los reconoció como sus hijos. Es un 14. Y ahí dice, estos son míos, dijo, y se los pidió a su hijo. Usted como lee la Biblia, entonces le va a hablar. Entonces resulta que dijo, estos son míos. Y resulta que estos 2 hijos eran hijos de Asenat. Y Asenat no es israelita. Y aquí estos dos, en el 13 y el 14, está metida la iglesia. Pero como no vamos a hablar del 14 hoy, no, que eso es a final de año, pero le cuento que a estos 2 le dieron mayor bendición que a los otros. Muy interesante. Es decir, se filtraron 2 que no eran legítimos israelitas. ¿Cuántos israelitas hay acá? Usted y yo no somos. Pues entonces estamos colados. No. Fíjese que hubo un israelita que nos dio el nombre, nos dio el apellido, y eso es Cristo Jesús. Le da esa ofrenda fuerte. Entonces hay cosas muy interesantes viendo cosas que pasan. Y aquí pasa una señal, que cuando el Padre los bendice, cruza las manos. Una señal. Y le dijo José, le dice, Daddy, Padre, así no es que se hace. La mano derecha sobre el primogénito. Y él le dice a su hijo, sí, hijo, yo sé, pero así es que me toca que hacerlo, porque ese es el plan de Dios. Que era el otro el que iba a tener la mayor bendición. Entonces, hay cosas que solo Dios sabe por qué las hace. Y el Padre tenía revelación para hacerlo, porque él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, hay señales. Y eso sucedió también en otra ocasión, pero no voy a tocar ahí, porque hay muchas señales de las cuales hay que hablar. Entonces, veamos. Tratemos de entrar en algunas. Le había dicho, yo había apuntado algo acá, quizás ya no, bueno, en el camino se lo digo. Señales.
Dice Mateo 12:38, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Quiénes le están pidiendo señal? Y aquí aparece la señal con una palabra que se traduce milagro. Hay señales del Padre, hay señales del Espíritu, hay señales de Cristo. Pero todavía no entran ahí. Entonces dice, ellos, fariseos, escribas, están pidiendo ver una señal milagrosa. Entonces, ahora, ¿cuántos saben que el Señor hace milagros? Pero se lo está pidiendo y Él se niega. No siempre cuando uno pide un milagro sucede, pero me interesa la frase porque aquí aparece una señal traducida como milagro. Y esta es en el griego 45:92, que se lee semión. Es una indicación sobrenatural, un milagro. Un milagro, eso están pidiendo, una señal milagrosa. Pero hay diferentes tipos de señales. Y veamos otra, por ejemplo, otro versículo, Juan 4:48. Jesús entonces les dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, una señal provoca fe. Fe. Y es más, dice, las señales y los milagros que Jesús hizo no se escribieron todos, se escribieron los que eran necesarios para que sus discípulos creyeran en Él. Pero aquí me interesa la otra palabra, señales espirituales. Entonces aquí lo que está utilizando esta palabra, señales, habla de, hay señales que son señales espirituales. Y no todos entienden las señales. Es decir, que hay señales que lo va a entender una mente espiritual. Necesitamos nosotros discernimiento. Discernimiento para entender ciertas cosas que son de Dios. Y necesitamos conocimiento. Usted sabe que había una tribu en Israel que dice que era experta en conocer los tiempos. Dice, estos eran expertos en conocer los tiempos, pero también sabían qué debían de hacer de acuerdo al tiempo que vivían. Y era una tribu, era un grupo grande. Entonces, quiere decir que uno puede hacerse diestro para entender los tiempos y entender los tiempos proféticos del Señor. Ahora, esta palabra señal se traduce del griego 45:91, que se dice sema, y es indicar, dar a entender, declarar. Bueno, el profeta Joel habla, es un libro de los profetas menores, pero habla de eventos bien fuertes, bien fuertes. Él habla del monte Sión y habla de los 2 toques de trompeta del monte Sión. Él habla de la revelación del Espíritu Santo. Él habla de la revelación, mire usted, y eso va a encajar en un tiempo porque Dios lo tiene que cumplir. Que dice que Dios va a conceder que nosotros recobremos los años perdidos, es profético. Y eso viene. Quiere decir que en un momento se le va a activar donde dice lo que se comió el pulgón, el saltón y todos esos tipos de insectos, que son tipos de larvas que se comían la raíz y la hoja. Dijo el Señor, yo voy a permitir que lo que se robó todos ellos, Dios se los devuelva. Hermano, y definitivamente que eso solamente Dios lo puede hacer, que uno ha perdido años y que los vuelva a ganar. Eso solo es un don de Dios, que opere eso, y eso lo va a hacer Dios, y lo dice el profeta Joel. Y tengo base para hablarle de algunas cosas de ahí. Ahora, veamos otro tipo de señal. Está diciendo acá que hay señales naturales. Bueno, ¿usted se recuerda cuando la mujer puso un lienzo rojo? ¿Quién puso un lienzo rojo en una muralla? Y iban a entrar a poseer la tierra.
Y dijeron, cuando veas al ejército en la casa de esa mujer, cuando vean el lienzo ahí, no, ustedes no van a atacar, no van a hacer nada. Y hasta Dios lo hizo. Porque resulta que toda la muralla se cayó y solo la casa donde estaba esta mujer no se cayó. ¿Se recuerda quién era ella? Vamos a ver, porque para que usted me ayude. ¿Quién era? Rahab. Muy bien. ¿Y por qué le dieron ese favor? Porque escondió a 2 espías y ella creyó. Era una persona que no era judía y creyó. Y el lienzo rojo, usted ya sabe, no hay necesidad de predicárselo, que tipifica la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ahora, la sangre os será por señal, dice. La sangre preciosa del Cordero es una señal. En el mundo espiritual, déjeme decirle que en el mundo espiritual es cardiacón. Los demonios saben quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Y no lo ve la gente, porque es más, usted saluda a alguien en la calle y quizás un legítimo hijo de Dios, temeroso, y uno no lo discierne. No, mire usted que cuando ven los demonios a Jesús, dice, aquí el Hijo de Dios, dice. Dice, a Pablo conocemos, pero ustedes saben quiénes son. Entonces como que hay algo que identifica. Pero hay señal. Bueno, dice la Biblia que a usted le dieron un sello, pues. Cuando usted creyó en Cristo Jesús, lo sellaron. Y les dieron las arras del Espíritu. ¿Cómo sucedió eso? ¿Hace qué tiempo usted creyó en Cristo Jesús? Y hubo un sello que solo Dios sabe. ¿Y cómo es ese sello? A saber. Pero el quien maneja esos sellos es Dios. Amén. Mire usted, yo la verdad que he aprendido cosas a través del tiempo. Y ahora pues es normal, pero yo una vez fui a un parque, hace años, y me pusieron un sello. Y pues, no me pusieron nada, no sirve lo que. Pero cuando iba a salir, había una luz. Y meta la mano, y cuando vi si se veía el sello. Me había mojado, había corrido, me había divertido en los juegos, pero la marca ahí estaba, fíjese usted. Entonces, hay cosas, usted dice, no, pastor, pero ¿de qué rato conocemos eso? Sí, pero yo hace rato que lo conocí también. Pero me estoy trayendo a la memoria. Fíjese, pues, vaya, el otro día yo me fui a quedar en un lugar y me dieron un brazalete. Yo pedí llave del cuarto y no me dieron. Me dijeron, ahí en el brazalete está. Y era parque de agua. Y a la hora de llegar a la puerta solo era hacerle así. Y tenía barra o algo dentro del brazalete que me abrió la puerta normal, fácil. Yo dije, de eso no había en mi pueblo. Ay, interesante. Y hay muchas cosas que uno desconoce al grado que la punta de un alfiler cae toda una información de un programa, pero eso es otra cosa, no vamos a hablar de eso. Entonces, hay señales. Mire pues. Veamos algo más acá, Juan 20:25. Entonces los otros discípulos decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo sus manos y la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ese discípulo usted se lo puede bien, ¿verdad? Ahora, mire, unos dicen que era falta de fe, pero le puedo poner el lado contrario. Claro que sí, a través de la Biblia dice que el Señor le dijo que porque no había creído, es entendible. Pero, ¿sabe usted que él oyó estas palabras? Tengan cuidado, si les dicen que el Cristo está allá, no crean. Si crean, le dicen que el Cristo está dentro de las recámaras de adentro de la casa. Eso es más cardíaco. No vayáis. Entonces, tenía una enseñanza. Yo podría irme por ahí, pero sí, está bien. Él quería estar seguro. Puedo decir, no quiero estar seguro que es él. Sin embargo, vio al Señor. El Señor tuvo bondad y se le reveló, pero había señal.
Y esta señal habla Zacarías. Y dice que le dirán unos, dice, ¿y quién te hizo esas heridas en tus manos? Y él dirá, unos amigos me la hicieron. Y eso será cuando Cristo vuelva de vuelta y se les manifiesta al pueblo de Israel. Señales. Es decir, que las señales que está hablando acá aún van a ser señales para el pueblo de Israel. Pero para ese entonces, espero yo que usted y yo no estemos acá. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Y cuántos creen que Cristo se va a llevar a la iglesia? Entonces, pero nos habla de señales. Señales. Entonces, está hablando, bueno, de eso ya hablamos, de los derramamientos de sangre. ¿Se acuerda que hablamos de esto hace algún tiempo atrás? Pero aquí está usando la palabra señal, una raíz griega que es tupos, y que significa sello, sello, cicatriz, o una marca que se pone por imposición. Bueno, a él lo clavaron. Y hubieron varios derramamientos de la sangre del cordero en las manos. ¿Por qué le tuvieron que clavar las manos? ¿Por qué hubo necesidad de derramamiento de sangre en su cabeza? ¿Por qué hubo necesidad de que le arrancaran sus barbas y él derramara sangre en sus barbas? Habla de 7 derramamientos de sangre. Y cada derramamiento de sangre es para justificar el pecado de la gente. Pero aquí estamos hablando de señales. Señales. Es decir que el peso de la ira cayó en Cristo Jesús por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. La ira cayó sobre él, en él se cobró todo el pecado. Y dentro de eso estaban los tuyos y los míos. De tal manera que tu salvación es más grande. ¿Sabe usted que la gente dice, no, usted la salvación es gratis? No, señor. Hubo alguien que tuvo que pagar, y pagar muy alto. Y eso fue Cristo Jesús. Que te justifique Dios al creer es otra cosa. Pero dice que ni con todo el oro del mundo se puede pagar el precio. Entonces no es gratis. Pero si alguien se humilla y reconoce a Cristo Jesús, le perdona sus faltas. Y usted y yo reconocimos que fuimos pecadores. Y reconocimos que éramos necesitados de la salvación que solamente Dios podía hacer a través de Cristo Jesús. Y Él lleva las señales de la salvación. Es decir que sus heridas, pero sus heridas ya cicatrizaron. Si fueran heridas frescas serían heridas de dolor. Pero Él ya cicatrizó. Es decir, Él, así como usted ve, a veces lo hieren, pero qué lindo que uno no se quede con las heridas. Porque si no, causa problemas terribles en uno. Ahora, sigamos. Señales. Principio de señales. Mire, hay señales en cuanto al cumplimiento de la profecía de la venida de Cristo Jesús. La estrella era una señal. Y luego dice en el final del tiempo, y aparecerá el lucero en la mañana. Otra vez la señal de la estrella. Es decir que hay, y es más, Él hace señales. Entonces, tengo que leer este verso. Dice, vea, Juan 2:10 al 11. Y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Este versículo usted se lo puede muy bien. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho el inferior, sin embargo tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pero luego dice, este milagro, esta señal, este fue el principio de señales. ¿Qué hizo quién? Jesús. ¿Y dónde está la señal? Bueno, había un matrimonio. Y este matrimonio, ¿qué significa el vino? ¿Qué representa el vino? Está facilito. Usted dice, mire, el vino representa el gozo, la alegría. ¿Cuántos matrimonios tienen gozo y alegría?
todos los matrimonios son felices. Al menos estos ya estaban peleando, o podría haber peleas. Déjeme pensar, se les acabó el gozo al principio del matrimonio. ¿Será que pasa eso a usted? Que hay gente que en su relación matrimonial pierde el gozo. Sin embargo, el principio de señales es un Cristo que restaura hogares. Le da un aplauso fuerte que auxilia al hombre. En vez de manto de tristeza, Él te va a dar manto de alegría. Bueno, y Él es el que quita nuestro dolor, nuestra pena, nuestro sufrimiento, de Cristo Jesús. Por eso dice, olvidemos las tristezas, el canto, ¿verdad? Y volvamos a Jehová. Entonces, hermano, sí se puede ser feliz. Con Cristo sí se puede ser feliz. En Cristo un hogar puede ser feliz. Le da esa ofrenda fuerte. El principio de milagros. El principio de señas es de que Cristo es restaurador y restaura el hogar. Principio de señales. Bueno, cosas muy lindas empiezan a suceder cuando nosotros llegamos al Señor. Quizás usted tuvo el privilegio, la enorme bendición de nacer en un hogar creyente. Pero aún así es necesario que se revele Cristo a nosotros. Porque no soy cristiano porque mi papá es cristiano. Tiene que haberse revelado el Señor. Y va a impactar nuestra vida y van a darse cambios muy significativos. Pero es un proceso. El que empezó la obra será fiel en perfeccionarla. Entonces usted está en las manos de aquel que va a perfeccionar su vida. La restauración la va a hacer total a su tiempo. Y nosotros colaboramos mucho para que eso se adelante. Ahora, principios, señales. Pero, ¿sabe usted que aquí en Mateo hay 7 señales? Solo se las voy a mencionar así rapidito. 7 señales. La señal política, Mateo 24, de 6 al 7. La señal biológica. Son señales que están ahí, 7, así rapidito. Es decir, ¿cómo así señal política? Habrá de guerras, países contra países. Estamos hablando de cuestiones políticas. Nación contra nación, situaciones políticas de países. Señales biológicas. Habrá pestes y hambres en todo lugar, segunda señal. Y eso ya está, sí, ya está, eso usted sabe que está. Señales cósmicas. Mateo 24, 7, otra vez. Está hablando de 2 eclipses este año. 2 eclipses, y uno va a ser en la Pascua, y el otro va a ser en la fiesta de tabernáculos. Uno a un principio y uno al terminar las fiestas judías. Y resulta que en el año que viene después, en el 2015, se repite lo mismo. ¿Será pura casualidad usted? No, la Biblia dice que habrán señales en el sol, y esta señal es muy marcada, demasiado demarcada. Pero hay señales entonces cósmicas. Está hablando el Señor en el 21, en el 25, verso 25, en Lucas, por ahí está. Habrán señales, Mateo 24, 7, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra. Habrá confusión, la gente se asustará por el rugido de las olas del mar. Esto usted se lo sabe. Eso usted se lo puede. Y ya pasó, ya ha pasado. Son eventos que ya son parte de la vida, parte de las cosas que sucedieron, que van a haber más, probablemente. Pero hay varias de las cuales ya si uno dice, no, esto ya pasó. Señales de cuestiones de asuntos morales. ¿Será que no lo hemos visto? Sí, sucederá como en los días de Noé. Sucederá, ¿y qué había? Que se casaban, se daban en casamiento. ¿Y qué se estaban dando casando? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y eso no es normal ahora. ¿Sí es normal? Pues ya está. Es decir, que si hablo de las señales, las 7 que habla Mateo, están cumplidas. En otras palabras, lo que puedo decir, Cristo viene.
Lo que yo veo me hace ver que Cristo está a la frontera, que ya casi vemos al Señor. Yo no sé si esto lo alegra. Bueno, una muchacha que se va a casar no se va a poner muy contenta viendo que el novio ya está ahí. Se ha oído la noticia, el novio viene, pero viene la noticia, el novio ya está. Ahora, señales en Israel, sí, la higuera iba a florecer, ya pasó, ya es una nación. Claro que es un reloj de tiempo aún Israel, pero ya es una señal cumplida. Estoy hablando de la sexta señal religiosa. Encontramos señales religiosas. Vendrán muchos haciéndose pasar por mí y diciendo yo soy. Y dice que son engañadores. Sí, ya hay varios que han dicho que son el Mesías. Y eso ya desde hace rato. Ya señales, pero el anticristo, el que habrá de venir, que no está por ahí, debe estar ya, hermano, se va a manifestar. Y ahí sí la cosa va a estar cardíaca. Amén. Señales. Le leo la otra. Fíjese, le estoy diciendo esto. Ya no le voy a predicar yo de este en otro mensaje, pues ya se la di. Ya, ahí está facilito. Señales espirituales. ¿Cómo así? Mateo está hablando otra vez en el 14. ¿Cómo así? Dice, y se anunciará en todo el mundo acerca del reino y luego vendrá el fin. Con los recursos y los medios que hay ahora, hasta donde no se ha predicado el evangelio. Ya, podemos decir que en un 90 y tanto % está cumplido de señales, Mateo 24. Pero estamos hablando de señales, y este fue un principio de señales en cuanto a su manifestación, pero este es un principio de señales en cuanto a su segunda manifestación. Pero aquí hay un problema. Aquí estamos en un problema cardíaco, porque hay gente que está esperando que el Mesías venga, y ciertamente va a venir otra vez, pero ya no viene como Mesías. Ya vino como Mesías. Ahora, usted y yo lo estamos esperando como novio. ¿Cuántos esperan reunirse con él en los aires? Porque cuando venga a la tierra ya no viene por la iglesia, ya viene a hacerle juicio a la iglesia. Entonces aún hay que partir cierta parte del pastel ahí. Porque cuando todo ojo le vea, el que se quedó, pasó la gran tribulación y entregó la cabeza si fue fiel. Sin embargo, la esperanza nuestra es de no ver al que la tierra está esperando. Nosotros vamos a ver, dice, a los míos me les manifestaré. ¿Y por qué no a la demás gente? Porque ellos no me conocen. Entonces, y vea usted que un misterio tan grande se va a consumir en un abrir y cerrar de ojos. La espera del evangelio, vea esto tan tremendo. La perseverancia, las profecías, la carretera, la autopista de la fe, se va a cumplir en un abrir y cerrar de ojos. Y eso ya viene. Entonces, las señales sumamente son importantes, pero le di algo de por allá adelante. Todavía tengo otro mensaje para hablarle de las señales. Pero sigamos viendo un poquito más. ¿A qué me interesa este verso? Y dice Éxodo 12:13. Y dice esta versión, es la Biblia, la Biblia de oro se llama esta versión, una versión judía. Dice, la sangre os será por señal. Éxodo 12:13. Pero ¿y cómo por señal? Vea, dice, la sangre os será por señal. Pero ¿la sangre de quién? Del cordero, que iban a ser sacrificado por casa. Ahora, ¿cuántos ya tienen la sangre del cordero? Pregunto mejor, ¿cuántos tienen al cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Usted recibió el cordero? ¿Usted recibió la sangre del cordero? Entonces, en tu casa la señal es la sangre. La sangre. Pero ¿y por qué?
Dice, donde vosotros estéis, vea, a donde quiera que tú estés, la sangre será por señal en tu casa. Y dice, veré la sangre y pasaré de largo. Aquí hay dos cosas. ¿Cuántos saben que hay juicios que Dios levanta? Hay juicios correctivos. Y dice, yo veré la sangre. Entonces, como yo estoy haciendo juicio, está diciendo Dios, yo veo la sangre y paso de largo. No voy a tocar tu casa. Pero también el adversario no va a poder tocar tu casa. Quiere decir, está diciendo dos cosas Dios. Mira, cuando hayan juicios, yo voy a tener cuidado de tu casa. Y cuando venga el enemigo a atacar, no le voy a permitir que entre a tu casa. Bueno, la sangre del cordero es garantía. Le da esa ofrenda fuerte. Si hay cordero en tu casa, hay sangre de cordero en tu casa, estás bien. La Biblia dice en Apocalipsis, y ellos vencieron por medio de la palabra y la sangre del cordero. Así dice Apocalipsis. Entonces, la sangre para mí es victoria. Victoria. Bueno, la sangre a mí me perdona, me quita los pecados, me perdona los pecados. No hay otra cosa que te perdone el pecado, sino que los pecados son perdonados por la sangre del cordero. Pero también usted que recibió a Cristo y recibió el cordero, pero después de recibir a Cristo ha pecado, ¿sí o no? ¿Y cuántos todavía necesitan que la sangre sea rociada? Eso dijo Pedro. Dice, y la sangre que es rociada sobre vosotros. Habla de una sangre que limpia obras muertas, limpia nuestra conciencia. Entonces la sangre la necesitamos. Bueno, el que esté limpio, ¿qué dice? Límpiese más. ¿Y con qué? Solamente lo que quita el pecado es la sangre del cordero, la sangre de Cristo. Y Él es el que sigue perdonando nuestras faltas. Entonces, en casa, en mi casa. Entonces, yo como autoridad en mi casa, yo como cobertura en mi casa, necesito estar bien. Necesito que no haya aportillado mi vallado. Necesito caminar bien delante de Dios. Ahora dice, pasaré de largo entre vosotros y no habrá entre vosotros plaga y mortandad. ¿Cuántos han leído el Salmo 91? El Salmo 91 tiene una llave. Está diciendo de que te va a librar, que te va a guardar, que lea todo el Salmo 91, pero dice, por cuanto Él ha puesto mi amor en mí. Quiere decir que tu amor en Cristo hace que el Salmo 91 se haga realidad para tu casa. Amén. Amén, amén. Pero mejor regresemos a la palabra. Regresemos. Cuando hiera, dice, y no habrá entre vosotros plaga y mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Veamos el otro el detalle acá. La palabra pasará. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra Passover? Dice, veré la sangre y pasaré. De ahí viene la palabra que se interpreta como pasaje, que es pasar por encima, que es lo que traducen como el Passover, esa palabra, por causa de la sangre. Eso es lo que ellos interpretan, que pasa por encima, el Passover. ¿Dónde? En esta palabrita, pasaré, yo iré y pasaré, voy a brincar. Hay cosas que van a venir al mundo, pero sobre tu casa yo las voy a brincar, no las voy a demandar. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. Porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Ahora, esta palabra, señal puede referirse en un recordatorio, un evento que se tradujo por pasará en hebreo, pasá, del cual se deriva el nombre de Pascua. ¿De dónde? Yo pasaré. Pascua. ¿Por qué? Porque había sangre. También se utiliza la palabra marcharse o pasar por encima. Y también se utiliza la palabra protección. Entonces, la sangre de Cristo te protege. Le das un aplauso fuerte a Cristo. La sangre de Cristo te protege. Es la sangre del pacto. Es la sangre del testimonio. Es la sangre
por el medio del cual se nos perdonó a nosotros las deudas. Pero también es protección. Ahora, un detalle. ¿Cuándo se dio la Pascua? ¿Antes o después de pasar el mar? Antes. Quiere decir, y dice, y en el mar vosotros fuisteis bautizados, en la nube y en el mar. Quiere decir que tu primer Pascua fue antes de bautizarte. Tu primer Pascua es que hayas recibido a Cristo Jesús como Salvador. ¿Cuántos recibieron la sangre de Cristo? Tu primer Pascua. Entonces de ahí es, ¿quién puede participar de la cena del Señor? Y le doy la base. Si ya recibiste a Cristo, ¿se te puede negar que te den a cenar? No. Ya creíste. Si recibiste a Cristo, lo demás ya es algo conmemorativo a tener una buena conciencia delante de Dios, estar bien delante de Dios. Pero en obediencia a la verdad, creíste, tienes que bautizar. Dice, todo el que crea debe ser bautizado y será salvo. Pero como no es la Pascua, ni la diferencia entre la Santa Cena, no voy a meterme ahí, pero darle una base de pronto. Éxodo 12:23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, habla de los juicios, y cuando vea la sangre en el lintel, en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá, vea, Él va a pasar, pero también no va a permitir que el ángel destructor entre. Es decir, que no va a permitir que el destructor entre en la casa para herir. Pero aquí hay otro problema. Resulta que en el nuevo pacto también está el destructor. Y el destructor también es el devorador. ¿Cómo así, pastor? El destructor también es el devorador. Hay 13 devoradores, 13 destructores. De eso hablamos ya hace tiempo. Por eso usted lleve sus notitas para cuando digo así, voy a buscarlo. ¿Dónde lo apunté? ¿Dónde lo anoté? Porque en un momento uno recibe una enseñanza y uno dice, sí, check, check, check. Pero hay quienes saliendo de acá se les olvida lo que aprendieron. Pues es muy importante sus notitas. Amén. Ahora, veamos acá algo que usted va a decir, pastor, pero otra vez eso. Pues fíjese que sí. ¿Cómo, pastor? Fíjese que ahora en nuestra época nos habla Dios también otra vez esto. Y dice acá, miren, dice Malaquías 3:10 al 11, y es de bendición para usted. Dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, probadme en esto. Dice Jehová de los ejércitos, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero luego dice, y yo reprenderé. Y cuando estaba la sangre del cordero, el único que podía impedir que pasara era Dios. Es decir, que este tipo de intruso solamente lo reprende la fidelidad a Dios. Dice acá, y reprenderé también por vosotros al devorador, que también se interpreta destructor. ¿Quién lo va a hacer? Mira, fuera, destructor, fuera. Si tú no eres fiel con el Señor, el único que lo puede echar fuera es el Señor. Y tengo que enseñártelo porque es parte de lo que nos enseña la Biblia. Nuestra fidelidad al Señor dice, y no destruirá más el fruto de la tierra y de la vid y del campo, y no habrá esterilidad en tu casa, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, quiere decir que cuando tú estás diezmando es como que estás pidiendo la lluvia sobre tu siembra, sobre lo que vas a entregar al Señor para trabajar. Pero como tampoco el tema son los diezmos, solamente le estoy diciendo que ahí está. Usted ya quiere ponerle el ojo, póngale el ojo, porque es muy importante. Ellos decían, vete, señales. El diezmo es una señal.
Y es una señal de fidelidad a Dios. Vea usted pues, el Señor Jesús se paró ante los que ofrendaban y se puso a tigrear quién echaba y cuánto echaba. ¿Sí o no? Bueno, ve a Cornelio. Tus ofrendas han subido como aroma fragante y testimonio delante de Dios. Y era gentil. Era un hombre que ofrendaba y no era creyente. Era una persona de buen corazón que se desprendía de lo económico para dar. Y le dijo, a ese no le podemos negar la salvación. Envíen un par de ángeles para que estos ángeles se le revelen y lo lleven al que les va a predicar. ¿Y por qué no eligieron al ángel que les predicara? No, la comisión era para Pedro. Y hasta conocen, hay GPS en el cielo, así se dice, ¿no? Si usted corríjame la nota. Él vive allá en cerca de la playa, en tal dirección, le dieron una dirección. ¿Por qué? Porque en el mar la vida es más sabrosa, por eso vivía ahí, ¿verdad? Cerca a la playa. Ahora, salgamos de ahí. Hechos 12:7. La oración es una señal. Bueno, cuando la mujer se cubre para orar, es una señal. Para los hombres, es una señal. Dice la Biblia en Hechos, he aquí que se presentó un ángel del Señor en una luz resplandeciente en la celda. Y despertó a Pedro dándole un golpe en el costado. Y le dijo, levántate pronto, y las caderas se cayeron de las manos. Él pensó que estaba soñando. Pero ¿y por qué? Había un grupo orando fuertemente por él. Que cuando lo vieron, dice que estaban orando por él. Y cuando estaban orando por él, Dios envió a rescatarlo. Vale la pena interceder. Vale la pena orar por otros. Hermano, en un momento de Dios, en una unción, en una oración, hace milagros. ¿Cuántos todavía creen que hay un Dios que hace milagros? ¿Cuántos creen que el que hizo la boca oye al que ora? No dice, pedid y qué. Tocad y qué. Es orar, pedir. Ahora, pero ¿y cómo, pastor? Bueno, ya, vea. Dice acá, le doy la base, pues, la base. Y eso va a pasar en Apocalipsis. Señales. Dice Ezequiel 9:4, y el Señor dijo, pasa en medio de la ciudad y en medio de Jerusalén. ¿Y qué había que hacer? Pon una señal en la frente de los hombres que gimen. Hombres, aquí está hablando de hombres. Hombres que oran. Dice, mira. Y resulta que el que pide, dice que dentro de ellos va uno de blanco con un tintero y es el que anota y el que le da la orden a los destructores que van con él. Porque van a hacer juicio. Usted lee el pasaje, lee el capítulo. Pero resulta que cuando dice, ponle una señal, aquí la palabra es tau. Tau. Y la tau significa producto terminado. Miren tan interesante. Póngale una señal. Y esta señal es en forma de cruz. Esta letra. ¿Y a dónde se lo pone? En la frente. ¿Y dónde dice que han sellado a los hombres en Apocalipsis? Los que son de Dios, Dios los sella y los sella en la frente. Pero también hay quien anda sellando en la frente y sellando en las manos. Sin embargo, los que somos de Dios vamos a tener una señal de Dios. Al menos dice la Biblia que seamos tomados por dignos de escapar. Amén. Entonces, ¿quiere decir que lo miran a uno cuando ora? Sí. El que hizo el oído también oye.
y no en vano se ora. Si no, pues entonces ¿para qué uno ayuna? ¿Para qué uno anda intercediendo? ¿Para qué uno anda pidiendo si Dios no oye? Pero Dios alegra y le agrada cuando alguien ora a favor de otro. Déjame decirle que orar por uno es fácil. Pedir que oren por uno es fácil. Pero muy poca gente es intercesora que ora por las necesidades de otro. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y no todos están dispuestos a orar y a doblar rodillas por la necesidad de otros, ni por las enfermedades de otro, ni por los problemas de otro. Pero aquí dice que estos están orando porque hay mucha maldad en la tierra. Porque ven la maldad que hay en la tierra y se lamentan por lo que hay, se está sucediendo en la tierra, las cosas malas. Y dice, pon una señal en la frente, el Tao. A los que gimen se lamentan por todas las abominaciones que se cometen, abominaciones que se cometen en medio de la tierra. Señales. ¿Saben que como creyentes debemos tener que tener señales? Bueno, Pablo dijo, yo tengo las señales de Cristo en mí. Eso lo dice el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles eran esas señales? Las señales que tenía Pablo. Entonces, hay señales que llevan a los hombres, pero hay señales que llevan a las mujeres. Vamos a otro texto. Me faltan ya pocos minutos para terminar el mensaje. Corintios. Dice esta versión que me gustó mucho, la Biblia Traducción Viviente. Un texto que usted conoce muy bien. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si está rapada. Pero resulta que el cubrirse es una señal. Así es en la administración del reino. Tanto vale el hombre como la mujer, pero Dios puso eso. Y el hombre cuando ora o profetiza no debe de cubrirse su cabeza, sino deshonra su cabeza, porque él es semejante a la gloria de Dios. Son principios. Pero Pablo dice, eso no se obliga, no se impone. Ahora, aquí dice algo, ¿por qué? Por causa del movimiento angélico, no dice por causa de nosotros. Vea, dice acá. Dice el verso 10, mire, ves. En cambio la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si la rapara. Pero dice el verso 10, por la cual la mujer debe de tener una señal. Señal. El hombre va a tener una señal, le van a poner señal en su frente. La mujer tiene que tener una señal de autoridad. Quiere decir que una mujer que está bajo cobertura, una mujer que se cubre, es una mujer que lleva una señal de autoridad. ¿Y por qué? Sobre su cabeza, por causa del movimiento angélico. ¿Cómo así? Hay movimiento angélico, sí. Hay ángeles ministradores a favor de los que hemos alcanzado la salvación, dice la Biblia en Hebreos. Señales. Bueno, pues, pero también el cubrirse significa estar bajo autoridad. El cubrirse significa estar en sujeción a los principios de Dios. Mujeres en obediencia a su esposo, como su esposo obedece al Señor. Porque a veces el esposo, es que vos tenés que hacerme caso. Así lo dice el pastor, así dice la Biblia. Sí, pero vos también tenés que someterte a los principios de Dios. Amén. ¿A cuánto les gusta ser obedientes, pues? Padre, hoy lo encuentro callado. Señor, auxíliame. Quiere decir que, hermano, bueno, pues, la obediencia es algo que se va a evidenciar en aquel que es hijo. Bueno, el otro día yo le dije, ¿cuántos aman a Dios? Y un montón dijeron, ¡eh! Luego pregunté, ¿cuántos obedecen a Dios? Ya no muchitos.
¿En qué se sabe que ustedes me aman? En que me obedecen y guardan mis mandamientos. Obediencia igual, amor igual, obediencia. Si dicen que me aman, mi palabra guardan. Pastor, y eso lo dice la Biblia. Todo lo que le he estado diciendo lo dice la Biblia. Son versículos lo que le estoy diciendo. Y al que obedece le va bien, ¿sí o no? Sí. ¿Acaso si no haces el bien le dijeron a alguien que luego hizo el mal? Génesis. Yo puedo elegir, y qué lindo cuando yo elijo agradar, aunque fallamos de muchas maneras para su consuelo, pero estamos rogando ya no fallar. Estamos tratando de agradar a Dios. ¿Cuántos están tratando de obedecer a Dios? Yo estoy tratando de agradarle con lo que hago, con mi manera de vivo, con mi manera que hablo, aún hasta mi manera en que trato a las personas, aún en la manera que yo trato a mi hermano, a mis hermanos. Y aún voy a pedir perdón, Señor, perdóname, Señor, me pasó la mano. Aún cuando hablo a mi esposa, mi hija, Señor, ayúdame a hablar a como conviene, aconsejar a como conviene. No somos perfectos, pero Cristo debe de crecer en nosotros. Y a la manera que Cristo crezca en nosotros, se va a evidenciar en nosotros. De tal manera que lleguemos a la estatura del varón, la altura del varón perfecto. El evangelio es una persona, Cristo viviendo en otra persona, nosotros. ¿Y cuántos ya le recibimos como Salvador? Sí, fíjese usted que ya. Pero no solamente es, bueno, la Biblia dice, todo aquel que crea debe de ser bautizado, pero también hay que enseñarle a guardar, dice los evangelios, todo lo que el Señor enseñó que había que guardar. Entonces nos toca ser enseñados para obedecer al Señor. Señales, mire usted, ya 4 minutos. Señales. Y no sé si voy a terminar el tema, pero voy a tratar. Marcos 16:15. Mire usted, y les dijo el Señor: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo. El bautismo es una señal. Mas el que no creyere ya es condenado. Estas señales os seguirán a los que creen. Las señales siguen. Nosotros no seguimos las señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es señal. Estas señales seguirán. Es decir, que las que están siguiendo es que se echarán fuera demonios. Señal, se hablarán nuevas lenguas. Señal del Espíritu Santo. Señales. Tomarán en sus manos serpientes. Si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos se sanarán. Ahora, Marco diferencia entre milagro y oración. Dice ahí que se sanarán. ¿Eso es tiempo presente o tiempo futuro? Futuro. Se ora y se van a sanar. Pero si se sanan inmediatamente y están tan enfermos, ¿eso qué es? Un milagro. Ahí se rompió el tiempo. Los milagros rompen la ruta normal del tiempo. Ahí es otro tipo de señal. Pero también por eso le decía que hay señales milagro. Y Dios puede hacer milagros hoy. Le da esa ofrenda sonora a Él. Hay diferentes tipos de señales. Pero en todo el Señor tiene que ser alabado. Es decir, mire pues, de nosotros nada tenemos, y si tenemos algo es porque Dios nos lo dio. Pero no puede alabarse nuestra boca. Hiciste algo, Dios te usó. Dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si algo tenemos es porque lo recibimos de parte de Dios. Por eso dice, no sean como los que tocan trompeta cuando hacen algo.
ya de cierto les digo, ya tuvieron su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de alguien que se anda alabando? Que la gente le dice, ah, qué tremendo el hermano. Mejor que tu padre que te ve en secreto, te honre a ti en público. Y quien hace todas las señales y milagros es el Señor. Es hacedor de prodigios, de señales, de maravillas, de milagros sin número. Él es Dios. Ahora, ¿para qué eran las señales? Para que la gente crea. Para provocar la fe. Eso está diciendo el Señor. Las señales van a provocar fe en las personas y el bienestar para el que recibe la señal. Qué lindo cuando Dios hace un milagro, hace una señal o hace señales. Pero hay diferente tipo de señales. El Señor lleva las cicatrices que son señal. Hay señales, distintos niveles de señales. Y Dios te puede usar a ti. Un milagro, una señal, no es propiedad de una persona. Dice, ustedes en mi nombre van a orar, en mi nombre van a hacer. Quiere decir que lo que te toca que es accionar tu fe. Estar a cuentas con Dios, claro que sí. Para que, si Dios quiere, se glorifique Dios cuando nosotros oramos. Amén. Amén, se me acabó mi hora. Así que le invito a ponerse de pie. Tú puedes ser un instrumento donde Dios se glorifique y el Espíritu Santo haga señales. El brazo poderoso del Señor sigue siendo el mismo. Él es Dios, fue Dios y sigue siendo Dios y no tiene sombra de variación. Por eso, qué importante nuestra actitud. Hay señales que son físicas, como el bienestar al cuerpo. Hay señales que pueden darse a nivel del cosmos, hay señales políticas, hay diversos tipos de señales. ¿Por qué Dios estableció señales? Para marcar el tiempo, para que podamos identificar, para que nuestra fe crezca. Hay cosas que provocan la fe. Vea usted que las multitudes iban a la casa de un par de mujeres porque ahí había un hombre que Dios había resucitado, Lázaro. Y la gente se amotinaba para ver, pero después de ver a aquel en el que habían hecho el milagro, miraban quién lo había hecho y creían en Dios. La samaritana. Vengan a conocer a alguien que me ha dicho la verdad. Pero yo no sabía la gente cómo era ella. La gente conocía bien a la samaritana. Una vida fracasada de varios matrimonios que se frustraron, pero se le manifiesta a Cristo. Aquella mujer que tenía vergüenza, por eso salía al mediodía, a la hora que nadie salía, en lo más duro del calor, para que nadie la viera. Ahora estaba en pleno día predicando y anunciando a Cristo. Y luego dice la Biblia que dijeron, no creemos. Ahora ya, por lo que tú dices, ya nosotros lo conocemos y lo hemos visto. Tuvieron un encuentro genuino con Cristo Jesús. Es necesario que nosotros crezcamos. Dice que este evangelio se predicó Dios haciendo señales, Dios testificando, haciendo milagros y señales a aquellos a quienes oían la palabra. En un momento
momento tuvieron que atreverse los discípulos a orar por un milagro. Lo habían visto en Jesús. La Biblia dice que venían contentos, que aún veían la autoridad que tenían y decían: hasta los demonios se nos sujetan. Veían el poder, veían el milagro, veían las cosas que Dios hacía. Qué importante que nuestro corazón no se vuelva indiferente. Un peligro es que nuestro corazón se haga duro. Y el peligro de la iglesia es que el amor se le enfríe. Pero dichoso aquel que ama con todo su corazón a Dios y tiene fe para creer en lo que dice la palabra de Dios. Está dispuesto a abrazar la verdad de Dios. Hay cosas que tenemos que amar. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Amar la palabra de Dios. Ser hombres que amamos y comemos la palabra de Dios. Y tenemos que amar el pronto regreso de Cristo Jesús. Señor mío, me presento hoy delante de ti. ¿Quisieras tú acompañarme en la oración? Levanta tus manos. Padre, presento a cada persona, a cada familia y aún, Señora, a cada una de las familias que no pueden venir el día de hoy. Presento a nuestros jóvenes, jovencitas, matrimonios, familias. Y ruego, Señor, de que tú, siendo el Dios Todopoderoso. Esta fue una producción de Ministerios Roca Eterna Ebenecer en la ciudad de Nueva York. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes visitarnos en el 6020 34 Avenida, Queens, Nueva York. O puedes llamarnos al teléfono 347-781-2427. No te olvides de seguirnos en Facebook como Roca Eterna NY o visítanos en la web www.ebenecer-ny.com. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.